Muradin Barbabronce, hermano del rey Magni y embajador de los enanos en el reino humano de Lord Aeron, caminaba presuroso por los pasillos del palacio real. «Estoy harto de dar vueltas por todos los recovecos de este palacio», masculló entre dientes el enano. Si no recordaba mal, la escalera de caracol que lo llevaría a los aposentos privados del rey se encontraba por ahí, en alguna parte. Por lo que recordaba, si se agachaba por ahí y atravesaba la armería... Muradin dio un pequeño salto nada más al percatarse de que esa voz pertenecía a un niño. La frondosa barba del enano ocultó la amplia sonrisa que surcó su rostro cuando asomó la cabeza por una esquina y vio al joven Arthas de pie frente a una armadura colocada sobre un pequeño pedestal. El príncipe tenía ya 12 años. Era un joven muchacho lozano, apuesto y risueño, de rizos rubios y mejillas sonrosadas. Sin embargo, en ese momento, el príncipe Arthas portaba una expresión muy seria en su rostro y apuntaba con una espada de madera al gaznate de aquella armadura. ¿Creías que podrías pasar por aquí, vil orco?, gritó Arthas. «Te encuentras en tierras de la Alianza. Esta vez voy a ser misericordioso contigo. Largo de aquí y que no se te ocurra volver jamás». Aunque Muradin se hallaba hambriento y se estaba retrasando, se quedó ahí a observarlo, con una sonrisa perenne en la cara. Por eso habían luchado todos, ¿verdad? Él, Magni y su hermano Bran, y los humanos de Lothar, que la luz los tenga en su gloria, y el joven Thuralion. Todos habían luchado juntos contra los orcos para salvar Forjas del ataque de los orcos hacia el final de la Segunda Guerra. Después, Muradin y Bran habían acompañado a los humanos hasta el portal oscuro para ser testigos de su destrucción. Así habían logrado salvar a sus pueblos y que sus niños tuvieran un futuro esperanzador. Arthas se puso tenso. ¿Qué? ¿Te niegas a marchar? Te he dado una oportunidad y la has malgastado. ¡Ahora lucha! El joven príncipe lanzó un grito feroz y cargó. No obstante, era lo bastante listo como para pensar que más le valía no golpear de verdad aquella antigua armadura, si no quería provocar la ira de su padre. Así que se desplazó mentalmente a su imaginario enemigo a unos cuantos pasos y lo atacó con vigor. Muradin dejó de sonreír de repente. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién desmontres estaba enseñando a ese muchacho a luchar? Había hecho ese movimiento defensivo de forma muy descontrolada y trazando un arco muy amplio. Y cogía la espada... mal, muy mal. El enano frunció el ceño tremendamente preocupado después de ver cómo Arthas lanzaba un ataque de manera bastante enérgica y de un modo tan torpe que la espada de madera se le escapó de la mano y cruzó volando la habitación hasta acabar estrellándose estruendosamente contra el suelo. Arthas profirió un grito ahogado y miró a su alrededor, con el fin de comprobar si aquel estrépito había llamado la atención de algún curioso. Sus mejillas adquirieron un color intensamente rosáceo en cuanto su mirada se cruzó con la de Muradin. Señor embajador, solo estaba... Muradin tosió. Sentía tanta vergüenza ajena por aquel muchacho como Arthas sentía en ese momento por lo que había hecho. «Busco a tu padre, muchacho. ¿Me podrías indicar cómo llegar a sus aposentos? Este lugar infernal tiene demasiados recovecos». De inmediato, Arthas señaló una escalera situada a la izquierda del enano. Muradin asintió y ascendió raudo y veloz por aquella retorcida escaleras, pues ansiaba alejarse de aquel muchacho. Llegó justo a tiempo de escuchar a Thoras Aterratrolls quejarse y gritar, lo cual, reflexionó, no era nada nuevo. ¿Comerciar? ¿Con ustedes? ¡Yo los maldigo 1000 veces, desgraciados partidarios de la Horda! ¿Qué ocurría? Muradin irrumpió en el balcón, esperando ver. Bueno, no estaba muy seguro de qué esperaba ver, pero ciertamente no esperaba toparse con un ser diminuto y verde, con orejas como las de un murciélago y unos ojos que, en aquellos momentos, tenía abiertos como platos por culpa del temor. Estaba completamente calvo y vestía con unos pantalones, una camisa limpia y almidonada y un chaleco. Asimismo, portaba un monóculo, que se le debía de haber caído de su sitio, ya que pendía descontroladamente de una cadena que llevaba atada a su persona. No, exclamó chillando aquella criatura verde con un tono de voz tenso y crispado, al mismo tiempo que agitaba las manos en el aire frenéticamente e intentaba dar a tientas con el monóculo.
Los ojos le quedaban justo a la altura de la mesa en la que se hallaban sentados Aterratrolls y el rey Terenas para desayunar. Me han entendido mal. Las cosas no son así, de ningún modo. ¿Ah, no, Krix? La calma con la que Terenas había pronunciado aquellas palabras le dejó bien claro a Muradin que no estaba sucediendo nada realmente grave. Acto seguido, el rey cogió un trozo de pan que untó con mantequilla. ¡No! Exclamó Krix, quien parecía bastante ofendido. Bueno, sí. He de reconocer que uno de nuestros príncipes se alió con la horda. Entonces, tosió levemente. No sé cómo se le pudo ocurrir, pero solo fue cosa de un príncipe necio, que recuperó la cordura tras la Segunda Guerra. Además, el resto de los goblins se ha dado cuenta de que es mejor permanecer neutral. Es mucho mejor para ustedes, para nosotros, para todo el mundo. De ese modo, el libre comercio prospera y todos nos beneficiamos. Muradin embozó un gesto de contrariedad. Sabía perfectamente qué clase de criatura tenía ante él. Un goblin. ¿Qué hace esta bestia avariciosa y verduzca sentada en la mesa donde solemos desayunar, Terenas? Le preguntó Muradin al rey, dándole un leve empujón a aquella criatura al pasar junto a ella. Antes de que el monarca pudiera responder, el goblin le espetó a Muradin. Soy Krix Whisklix. Encantado de conocerte. Por lo que veo, eres un enano. Brillante observación, comentó irónicamente a Aterratrolls. Quizás su pueblo quiera sellar un pacto comercial con nosotros. Según parece, estos dos humanos no parecen muy dispuestos a formar parte de él. Vamos, piénsalo. Krix sonrió, intentando así adularlo y despertar su simpatía, aunque al enseñar sus afilados dientes todo se fue al traste. Nos parecemos mucho, pero si nos encanta derribar árboles, sería la relación comercial perfecta. Nuestras trituradoras pueden abrir un claro en menos que... Gracias, Krix. Ya es más que suficiente. Lo interrumpió Terenas. Ahora que el embajador Muradin ha llegado, debemos ocuparnos de ciertos asuntos. Ya hablaremos de nuevo esta tarde, y te aseguro que le echaré un vistazo a esos papeles que has prometido enseñarme. ¿Qué? Muradin miró contrariado a Terenas. Este indeseable comercia con ambos bandos, Terenas. Preferiría confiar en... Krix se quedó petrificado, con el bollo de albaricoque que había cogido a medio camino de su boca al oír ese grito. A continuación, el goblin embozó una leve sonrisa y Muradin le lanzó una mirada iracunda. Solo había pasado un mes desde su llegada y el enano ya se trataba de tú a tú con todos los chefs del palacio y había hecho un esfuerzo especial por asegurarse la amistad de los pasteleros. Sus labores diplomáticas estaban dando fruto, un fruto dulce y delicioso como parecían indicar esos bollos de albaricoque. ¿Cómo era posible que ese goblin tuviera la desfachatez de devorar uno de sus pasteles? «El rey Terenas te ha pedido que te marches», le espetó el enano. Krix asintió y el monóculo se le volvió a caer. Se metió el bollo de albaricoque en la boca, hizo una profunda reverencia y desapareció raudo y veloz. «Menudo parásito está hecho», rezongó Muradin. «Pero es muy divertido», replicó Terenas. «Además, tiene ideas sagaces y de mucho mérito. Pero, ya que estás aquí, señor embajador, me temo que debemos hablar de cosas mucho menos divertidas, como qué vamos a hacer con el rey Perenolde». «¿Rey? No sé cómo puedes llamarlo a un rey. Es un ultraje», exclamó Aterratrolls, que dio un puñetazo a la mesa que hizo saltar todas las tazas, jarras y platos. «Nos traicionó a todos. Estuvo a punto de destruirnos y ha recibido solo un castigo muy leve». En su largo rostro se dibujó un profundo ceño. «Yo digo que debería ir a prisión como mínimo o ser ejecutado directamente». «Sí, no creo que encerrar a un traidor en una jaula lujosa sea un castigo muy lujoso», comentó Muradin. El enano no se mordía la lengua. Siempre decía lo que pensaba sin rodeos, y no le preocupaba para nada si sus comentarios podían ofender a alguien o no. Muradin sabía que algunos monarcas de la Alianza no apreciaban esa sinceridad tan brutal, pero también sabía que tanto Terenas como su viejo amigo Aterratrolls lo encontraban reconfortante. Los tres se sentaron en una pequeña mesa situada en uno de los balcones más altos del palacio, desde el que se podía contemplar el lago que se encontraba en las afueras de la ciudad.
tras el cual se hallaban las montañas a modo de telón de fondo. Era una vista impresionante que también servía como marco de referencia para su discusión, puesto que, gracias a las maniobras traicioneras de Aiden Perenolde, el monarca de Alterac, Orgrim Martillo Maldito había guiado su horda a través de aquellas mismas montañas. Tras la conclusión de la guerra, Terenas había marchado con las tropas de la Alianza hasta Alterac, donde había declarado la ley marcial y había detenido a Perenolde, el individuo sobre el que Aterratrolls acababa de desproticar. No obstante, Terenas había castigado al exmonarca con un mero arresto domiciliario. Lo había confinado en su propio palacio y mantenía una estrecha vigilancia sobre él y el resto de la familia real. Desde entonces, no había tomado ninguna otra medida. Aterratrolls, por ejemplo, no se sentía satisfecho con ese castigo. Como era el que vivía más cerca de Perenolde, se había visto obligado a frustrar en muchas ocasiones los arteros planes del rey de Alterac. De hecho, la Alianza había logrado sellar los pasos montañosos y aislar a una parte de la Horda Orca del resto únicamente gracias a la brillantez como estratega de Aterratrolls y a su gran capacidad de reacción a la hora de actuar. Sin la intervención clave de Aterratrolls, aquel ejército orco entero habría cruzado las llanuras y el lago y habría llegado a la capital. Probablemente la ciudad habría caído. Estoy de acuerdo en que se merece un destino mucho peor, afirmó Terenas con sumo cuidado, en un claro intento de calmar a su amigo. Mientras tanto, Muradin aprovechó la coyuntura para coger un bollo de albaricoque y un huevo cocido. Pero es un soberano, o al menos lo fue. No podemos enviarlo al exilio sin más, o encerrarlo en prisión, ya que los demás reyes pensarán que podríamos hacerle lo mismo si en algún momento estamos en desacuerdo. Los trataremos así si resulta ser tan traidores como él, replicó Aterratrolls, pero enseguida se tranquilizó. Muradin sabía que no era para nada estúpido. Tras aquel aspecto rudo y bronco se escondía una mente muy aguda. Sí, es una cuestión peliaguda, aseveró Muradin, quien decidió servirse otro bollo. No puedes tirarlo de un acantilado, ya que el resto de los demás desconfiarían a partir de entonces de ti. Ni tampoco puedes dejar que se vaya de rositas. Tenemos que obligarlo a abdicar. Volvió a señalar Terenas. Esta no era la primera vez que mantenían aquella discusión. En cuanto deje de ser rey, podremos juzgarlo y ejecutarlo tal y como haríamos con cualquier otro noble de la Alianza. En ese instante, se mesó la barba. El problema es que se niega a hacerlo. Aterratrolls resopló. Pues claro, sabe que si abdica está perdido. Pero tenemos que hacer algo y pronto. Ahora mismo, disfruta de demasiada libertad. Y eso podría acabar causándonos problemas. Terenas asintió. Ciertamente, es una decisión que hemos pospuesto durante demasiado tiempo, admitió. Hay que hacer algo con Alterac, sobre todo ahora que se están gestando nuevos problemas. Suspiró. Lo último que nos hace falta es tener que librar otra guerra con la sombra de la traición planeando sobre nosotros de nuevo. ¿Y qué sucede con el niño?, inquirió Muradin a la vez que daba un capitorazo a una miga que se le había caído sobre su majestuosa barba de color bronce. ¿No creen que aspirará a ocupar el trono? ¿Te refieres a Aliden?, replicó Trollbane, quien acto seguido resopló. Bah, esos dos están cortados por el mismo patrón. Yo no me preocuparía demasiado por Aliden, dijo Terenas. Es un joven demasiado mimado y consentido. No ha conocido jamás la penuria ni ha sufrido privaciones. Además, nunca se ha enfrentado al peligro. Me temo que también carece de dotes de mando. Además, ¿en base a qué podemos negar el derecho de ocupar el trono? Es el heredero legítimo de Perenolde. Es el príncipe de Alterac. Si su padre abdica, será coronado rey. Por otro lado, tampoco contamos con pruebas que demuestren que conocían los traicioneros actos de su padre, admitió Aterratrolls a regañadientes. Lo cierto es que ser un ignorante no es mucho mejor que ser un corrupto, pero al menos habría que tenerlo en cuenta. Justo entonces, apareció un sirviente en la puerta. Muradin frunció el ceño, pues temía que se tratara de ese molesto goblin de nuevo, que insistía en volver a hablar con ellos. Pero fue justo al contrario. El sirviente no traía malas sino buenas noticias. Lord Avalprestor desea ser recibido en audiencia, majestad.
le comunicó el sirviente a Terenas. Ah, dile que suba, por supuesto, Ladin, replicó Terenas, quien se giró hacia Terratrolls y Muradin. ¿Conocen a Lord Prestor? Sí, es un gran hombre, contestó Muradin, y dice mucho de él que haya superado las circunstancias tan adversas que tuvo que afrontar. A Terratroll se mostró de acuerdo asintiendo con la cabeza. Lord Prestor ha sido víctima de un funesto destino, reflexionó Muradin mientras daba un mordisco al huevo cocido. No había oído hablar nunca de aquel caballero hasta hacía muy poco, lo cual no era de extrañar, pues no seguía con atención los entresijios de la nobleza humana. Pero, por lo que le habían dicho, Prestor había sido el señor de un pequeño dominio perdido entre las montañas de Lord Aeron. No obstante, si uno recorría su árbol genealógico hacia atrás en el tiempo, podía comprobar que estaba emparentado con la casa real de Alterac. Por tanto, era primo lejano de Perenolde. Un dragón había arrasado por entero el reino de Prestor durante la Segunda Guerra. Él y un puñado de familiares cercanos eran los únicos que habían logrado escapar de ahí. La primera vez que oyeron hablar de aquel hombre y su reino fue tras su impactante llegada a la capital. Prestor habría recorrido todo el camino hasta la capital extenuado y tambaleándose, totalmente solo, sin sirvientes ni guardias. En realidad, con poco más que su ropa y su buen nombre. Su procedencia aristocrática le había permitido acceder a los círculos de la nobleza, y gracias a su arrebatadora personalidad, había hecho muchos amigos, entre los que se encontraban los 3 individuos que estaban sentados en aquella mesa. Prestor era quien había sugerido aplicar la ley marcial en Alterac, y no solo Terena, sino toda la alianza se habían mostrado de acuerdo de inmediato en la que era una solución excelente, aunque meramente temporal. Prestor se adentró en el balcón un momento después, donde realizó una profunda elegante reverencia. Sus rizos morenos relucían con un color casi azulado bajo la cálida luz del amanecer. «¿Majestades?», murmuró Prestor. Su voz de barítono repleta de matices sonó con suma claridad a través de aquel reducido espacio. «Y noble embajador, cuánto me alegro de volverlos a ver». «Lo mismo digo», replicó Terenas de modo jovial. «Siéntate con nosotros. ¿Te apetece un té?» «Hoy los bollos de albaricoque están especialmente bien», le recomendó Muradin a la vez que se tapaba la boca con la mano y se le caían algunas migajas sin darse cuenta. Había algo en la peculiar pulcritud de la que hacía gala Prestor que siempre le hacía sentirse al enano un poco diferente. «Muchas gracias, señores». Prestor utilizó un pañuelo para quitarle el polvo a la silla y a continuación se sentó con suma elegancia y se sirvió un té. Si bien Muradin le ofreció el plato de los bollos de albaricoque, Prestor le sonrió y alzó una mano muy cuidada. Sin duda alguna se hacía la manicura, y desprovista de callos con el fin de rechazar su ofrecimiento educadamente. «Espero no estar interrumpiendo algo». «No, qué va, qué va», lo tranquilizó Terenas. «De hecho, has llegado en el momento oportuno. Ahora mismo, estamos discutiendo sobre Alterac». «Ah, sí, por supuesto», replicó Prestor dando un sorbo al té. «Seguro que han oído hablar del joven Isiden». De repente, el joven noble pareció sorprenderse ante las miradas vacías que recibió a modo de respuesta. «Es uno de los sobrinos del Lord Perenolde, que sigue siendo poco más que un muchacho». «Ah, sí, el que huyó de Gilneas, ¿no?», preguntó a Terratrolls. En efecto, poco antes de que se declarase la ley marcial en Alterac, se rumorea que pretende recabar apoyos en ese reino para poder optar al trono de su tío. «Greymane me comentó algo al respecto», recordó Terenas. «pero no se ha reunido con el muchacho ni ha alentado sus aspiraciones de ningún modo». Prestor hizo un gesto de negación con la cabeza. «En efecto, el rey Greymane demuestra ser un hombre muy noble al renunciar a algo que podría beneficiarlo muchísimo», caviló en voz baja. «Ya que si prestara su apoyo a las pretensiones al trono de Isiden, Gilneas podría acceder directamente a los tesoros de Alterac, y no cabe duda de que también obtendría un trato de favor especial a la hora de poder circular por los muchos pasos montañosos de ese reino». Muradin se rascó la barba. «Sí, pocos dejarían escapar esa oportunidad». Terenas y Terratrolls cruzaron sus miradas.
Gredmey era lo bastante inteligente como para no dejar pasar una oportunidad tan golosa. No obstante, el rey de Gilneas les había asegurado que no había hablado con el príncipe sobre ese tema. ¿Acaso les había mentido? ¿O acaso estaba jugando con ellos de un modo muy sutil? ¿Qué crees que habría que hacer con Alterac? Le preguntó Terenas a Prestor. ¿Por qué me lo preguntas a mí, señor? Porque siempre resulta muy útil la perspectiva de alguien que ve el problema desde afuera. Además, tenemos tu opinión en alta estima. Prestor se ruborizó ligeramente. ¿De veras? Me honras. Gracias. Bueno, creo que deberías reclamar ese reino, Majestad. Al fin y al cabo, eres el líder de la Alianza y asumiste gran parte de los costes de la última guerra. No cabe duda de que debes obtener una recompensa adecuada a los esfuerzos realizados. Terenas rió entre dientes. No, gracias, replicó, alzando una mano en el aire con un gesto de horror fingido. Bastante tengo con gobernar Lord Aeron. No deseo duplicar mis problemas al anexionarme un segundo reino. Muradin sabía que el rey de Lord Aeron había considerado la idea, por supuesto, ya que en ciertos aspectos era muy tentadora. Sin embargo, los problemas que eso iba a causar, sobre todo entre los demás monarcas, eran mucho mayores que las ventajas, al menos desde el punto de vista de Terenas. ¿Y qué opinas tú, Majestad?, inquirió Prestor mientras se volvía hacia el rey de Stromgarder. Gracias a tu pronta reacción, pudimos detener a tiempo al traidor de Perenolde. Además, sé que perdiste a muchos de tus hombres defendiendo esos pasos montañosos de los orcos. Una sombra de dolor planeó fugazmente por el semblante del joven, y sus tres compañeros de mesa embozaron una leve mueca de sufrimiento por pura empatía, pues sabían perfectamente de qué se acababa de acordar. Quizás por eso mismo era un tipo tan meticuloso. Quizás, si yo también me hubiera visto obligado a huir de una ciudad que había sido arrasada por el fuego de un dragón, y me hubiera tenido que caminar mucho tiempo con la misma ropa sucia puesta, ahora también sería un poco dandy, reflexionó Muradin. Aterratroll se hallaba muy pensativo y con el ceño fruncido, pero antes de que pudiera decir nada, Terenas contestó con sumo tacto. Ni Thoras ni yo podemos reclamar ningún derecho sobre Alterac. No es una mera cuestión de que un reino invada a otro. Todos formamos parte de la alianza y debemos aunar esfuerzos para proteger nuestro mundo y nuestras tierras. Derrotamos a la Horda y ganamos la guerra gracias a la suma de fuerzas de todos los miembros de la alianza. Eso implica que todo botín de guerra, incluido Alterac, debe caer también en manos de la alianza al completo. Movió la cabeza en señal de negación. Si uno de nosotros intenta anexionarse a Alterac, los demás monarcas de la alianza se sentirían desairados, con todo el derecho del mundo. Sí, admitió Muradin. Es una decisión que debe tomarse por consenso o no tomarse de ningún modo. Entonces, embozó una amplia sonrisa. Aunque, si se presenta un buen plan al resto de la manera más adecuada, se facilitarían mucho las cosas. Prestor asintió y puso su taza sobre la mesa. Les pido disculpas por hablar cuando no me correspondía. Se excusó. O si les he ofendido de algún modo. Al instante sonrió levemente. Veo que todavía tengo mucho que aprender antes de poder hallarme a la altura de su sabiduría y sus dotes para la diplomacia. Terenas hizo un gesto con la mano para indicarle que no necesitaba disculparse. No nos has ofendido, estimado muchacho. Te he pedido tu opinión y me la has dado. Este asunto era una de las razones por las que los tres nos habíamos reunido aquí. Queríamos hablar de ello con la esperanza de dar con la manera de satisfacer a todos los implicados y al mismo tiempo mantener Alterac a salvo. En ese instante sonrió. Nuestro amigo Muradin tiene razón. Si somos capaces de presentar un buen plan al resto de la alianza, podremos ahorrarnos mucho tiempo y muchas discusiones. Por supuesto. Solo espero que mi modesta contribución a este debate les haya resultado útil de algún modo, afirmó Prestor, que se puso en pie e hizo una profunda reverencia. Ahora, si me disculpan,
los dejaré a solas para que deliberen sobre estos asuntos tan importantes. Me temo que se hallan más allá de mi capacidad y entendimiento. Aguardó a que Terenas hiciera un leve gesto con la cabeza que le indicara que le daba permiso para marcharse, y acto seguido los obsequió a todos con una sonrisa y abandonó el balcón. Aterratrolls observó marchar al joven señor, frunciendo el ceño. «Prestor quizás sea muy ingenuo», comentó, «pero tiene su parte de razón. Quizás Alterac debería pagar alguna indemnización». «Puah, ¿con qué?», se mofó Muradin. «Están sin oro, como todos nosotros. Además, sería un dinero manchado de sangre que cobraríamos por venganza». Estamos invirtiendo casi todo nuestro dinero en reconstruir nuestros reinos. Añadimos los tesoros de Alterac a las finanzas de la Alianza en cuanto tomamos control de ese reino. Sí, y los campos de reclusión de orcos tampoco son baratos, apostilló Muradin. Ahora que estamos invirtiendo todo nuestro dinero en eso, y en levantar esa nueva fortaleza junto al portal, ¿qué va a quedar para indemnizaciones? Aterratroll suspiró. Tienes razón, pero tengo la sensación de que, de algún modo, deberíamos pagar por lo que han hecho. La traición de Alterac costó muchas vidas. La traición de Prenolde, lo corrigió Terenas con delicadeza, pero también con firmeza. Que no se nos olvide, muy pocos ciudadanos de Alterac saben que su rey nos traicionó. Prenolde simplemente les ordenó que dejaran de custodiar ciertos pasos, de modo que la horda pudiera circular con total libertad por ellos. Alterac no ayudó a la horda, sino que su rey garantizó a los orcos el paso al mantener a sus ciudadanos lejos de esos caminos. Es cierto, admitió Aterratrolls. A lo largo de los años, he conocido a muchos súbditos de Alterac, y la mayoría son gente estupenda, no como esa serpiente que tienen por rey. Entonces, negó con la cabeza, apuró su jarra y se limpió la barba y el bigote con el dorso de la mano. Bueno, ya le daré más vueltas a este asunto, prometió. Como todos, le aseguró Muradin, quien cogió el último bollo de albaricoque en cuanto se levantaron de sus asientos. No se preocupen, daremos con una solución. Seguro que sí, afirmó Terenas. Solo espero que podamos hacer algo antes de que nos veamos obligados a dejar este asunto aparcado para poder atender a problemas más acuciantes. Sus dos amigos sabían qué quería decir. Hacía solo unos días que había recibido el aviso de Khadgar y ahora aguardaban a tener noticias de Thuralion. Si la horda volvía a atacar, si el portal se reabría, todas las cuestiones relativas a Alterac pasarían a segundo plano. Mientras Prenolde siguiera bajo arresto domiciliario y su reino bajo control de la Alianza, podrían posponer la decisión respecto a qué hacer con ese rey y su patria, siempre que lograran sobrevivir. Muradin pensó sobriamente en el joven Arthas, fingiendo que se peleaba con una armadura, y deseó que el príncipe no tuviera que experimentar las hieles de la guerra tan pronto.